Buen día, Dios te bendiga grande y ricamente. Es la gracia de Dios en ti, te da salud. En esta linda mañana quiero transmitirte la palabra del Señor, cómo Dios te creó para ser semejante a Él y te ha dado a ti la autoridad para hacer las obras de Dios. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre para darle a él precisamente su misma imagen y semejanza y darle al hombre su creación, la autoridad para señorear sobre toda la obra de sus manos. Dice el salmista en Salmos 8, le has hecho al hombre poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Jesús en Juan 4 le dijo a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, Dios te creó espíritu, te dio alma y este cuerpo para vivir en él. Nosotros no somos la carne. El cuerpo es nuestro transporte que nos lleva y nos trae. Vivimos en él. Somos templo del Dios viviente. ¿O ignoráis que sois el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Dios te ha comprado, Dios ha pagado un precio muy alto, te ha redimido para que tú glorifiques, reflejes a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu. Tu espíritu es el aliento, es lo que sustenta tu vida. Decíamos anteriormente que cuando uno muere físicamente, el espíritu no cesa de vivir. El espíritu es eterno, el espíritu vive aún sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el espíritu. Jesús dice en Juan 3, cuando Nicodemo vino a él de noche y le dijo: Maestro, tú debes ser de Dios, porque nadie hace estos milagros o señales que haces tú si Dios no está contigo. Jesús le respondió y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. A esto Nicodemo le respondió y preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros ya nacimos de voluntad de papá y de mamá, de carne y de sangre, físicamente, carnalmente, en pecado, mas ahora es necesario nacer de nuevo, ser regenerados, recreados otra vez a la imagen y semejanza
de nuestro Creador y Dios. Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Esto es lo que hemos sido nosotros, pero separados de Dios, porque espiritualmente estabais muertos en delitos y en pecados. Y Jesús dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Así es como ilustra Jesús, nuestro Señor, el nuevo nacimiento espiritual. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de el Espíritu. Dios nos creó de tal manera que nos dio su Espíritu, para que por el Espíritu nuestra vida emocional, mental, intelectual y física sea sustentada por el Espíritu. Dios nos creó de tal manera que si nosotros nos ocupamos de alimentar propiamente nuestro espíritu, el alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. La palabra es espíritu y la palabra es vida. La carne para nada aprovecha. El apóstol Pablo dice que los que son de la carne piensan según la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. El ocuparse de la carne es muerte. Eso es donde hemos nosotros vivido y ocupado los días de nuestra vida en la carne, y ha sido muerte, y ha sido problemas, y ha sido batallas y derrotas y fracasos, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dios nos creó de tal manera que en Cristo nos hace completos en Él. Nos da el poder y la autoridad en el Espíritu de Dios para hacer las obras de Dios. Jesús dice, si de cierto, te digo que si el que cree en mí y las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que las que hago yo harás, por cuanto yo voy al Padre. Dios nos creó de tal manera para que seamos nosotros como Él. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Nosotros andábamos en las tinieblas. Jesús vino a rescatarnos y a pagar un precio muy grande por nosotros en la cruz, y nos redimió y nos sacó y trasladó de un reino de oscuridad, de pecado, al reino de su amado Hijo, de Cristo Jesús, el reino de la luz, para ser aptos, para ser participantes de la herencia de los santos en luz. Ahora Jesús dice, yo soy la luz. Jesús es la luz de los hombres. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y todo el que viene en pos de mí ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así te dice Jesús, como yo soy, vosotros también seréis. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y tú eres el pámpano. En otras palabras, tú estás ligado, conectado a mí. Yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada podéis hacer. En esto es glorificado mi Padre, en que tú lleves mucho fruto. La única manera de poder nosotros tener la vida de Jesús, el Espíritu, el poder, la unción del Santo de Israel, Cristo Jesús, es estar unido a la vid verdadera. Como Él es, así somos también nosotros. Jesús en Mateo 10:24 dice que el discípulo no es más que su maestro, y el siervo no es más que su señor.
bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su Señor. Él es Señor, el Señor de señores, y toda lengua confesará que Él es Señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda rodilla se doblará al nombre de Cristo Jesús, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El apóstol Pablo en Filipenses 2:5 nos dice: tened vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. Él nos llamó para ser como Él es. En 1 de Juan 3:7 nos enseña la palabra que así como Él es justo, así nosotros también somos justos. Dios nos ha llamado, te ha llamado a ti, hermano, hermana querida, para ser imitadores de Dios, nuestro Padre, para hacer las obras de Dios en este mundo, para cumplir el llamado y el propósito que Dios te ha dado. Jesús dice: y el que cree en mí, las obras que hago yo, también tú las harás. Como es el Padre, así es también el Hijo. Cuando Jesús hablaba y les decía a los judíos que creían en Él, en Juan 8:31 y 32 en adelante: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y les decía, al Hijo del Hombre hace libre, será verdaderamente libre. Y aquellos hombres decían: ¿pero libres de qué, si nosotros no somos esclavos de nadie? Jesús les dice: el que practica el pecado o el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ellos le decían: pero si nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harías, pero no recibís mi palabra. Si ustedes fueran hijos de Dios, mi palabra recibirían, les dice Jesús. Mas vosotros, dice Jesús, procuráis matarme. Si Dios fuera vuestro Padre, ustedes me amarían, mas vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo es mentiroso y es homicida desde el principio, y en él no hay ni permanece verdad. Lo que la Escritura nos enseña es que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Escritura dice que Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios nos llamó para ser como Él. La Escritura dice que a los que Dios antes conoció, a ti te conoció desde antes de la fundación del mundo, antes de que tú fueses engendrado y concebido en el vientre de tu madre. Dios ya te conocía. Dios te ha amado con amor eterno. Tú ya estabas con Dios. De Dios vienes y a Dios regresas. La Escritura enseña que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos como Él, seamos santos y sin mancha delante de Él. Cuando Dios te recreó, Dios te regeneró por el poder de su Santo Espíritu. Dios te hizo justo como Él es justo, te hizo santo. Sed santos como Dios es
santo. Dios nos hizo para ser como Él es. Dice que en Romanos 8:29, que a los que antes conoció también los predestinó para que fueses tú conforme a la imagen o a la semejanza de su Hijo Cristo Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Efectivamente, nosotros éramos, con todo respeto, hijos del diablo, porque las obras del diablo hacíamos. Éramos mentirosos, trasnochadores, defraudadores, chapuceros, hurtadores, etc. Vivíamos bajo el dominio de Satanás en la oscuridad. Mas Dios ahora nos llama para ser renovados en el espíritu de nuestra mente, tener una renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, y vestirnos ahora del nuevo hombre creado según Dios, en toda justicia y santidad de la verdad. Dios te llama a ser como Jesús. Jesús es la luz del mundo. A ti te dice, tú eres la luz del mundo. Y una luz que se enciende no se pone debajo del almud, o sea, abajo del sofá o abajo de la cama, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre. Donde quiera que tú estás, tú debes alumbrar a través de tu vida, tu actitud, tu manera de vivir, tu conducta y tu manera de ser, a todo. Estamos en los últimos tiempos. Precisamente ahora lo que estaba meditando es cómo viene un tiempo de un orden, de un solo gobierno mundial, donde un gobierno gobernará todo el mundo, y por la voz y el mando, la orden de un gobierno, todo el mundo se sujetará. Y ese es el anticristo. Precisamente ahora en estos tiempos nos están preparando para un tiempo como el que viene, donde se levantará el anticristo, un solo gobierno, y lo que la voz y la orden de ese un solo gobierno universal, que es el anticristo, diga, todo mundo tendrá que estar sujetado. Esa será la ley, the martial law. Ahora, estamos viviendo precisamente en estos últimos tiempos para que nosotros entendamos que tenemos que ahora más que nunca llenarnos del poder. El poder, si tú tienes el poder del Espíritu Santo, tú serás un discípulo verdadero, la luz de Dios, un reflejo de Dios. Tú pondrás tus manos sobre los enfermos, sanarán. Tú llevarás el testimonio. Cuando tú llevas el testimonio, dice el Señor, ni siquiera pienses lo que has de decir, porque el Espíritu Santo te llenará la boca y te dará que hablar. Dios nos llama para ser como Él, y dice en 1 de Juan 4:11, amado, si Dios nos ha amado así, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. En 1 de Juan 4:16 dice que así como Él es, como Jesús es, así somos también nosotros en este mundo. En 1 de Juan 2:6 dice, si decís que permaneces en Él, andad como Él anduvo. Dice Jesús, yo no te dejaré huérfano, yo vendré a vosotros. En aquel día tú sabrás que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Yo rogaré al Padre y os dará otro como yo, otro consolador. Yo me voy y es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría. Pero si yo me voy, el consolador, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, vendrá a vosotros y estará en vosotros para siempre, el cual el mundo no puede conocer
porque no le ve, no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero tú le conoces porque morará con vosotros y estará en vosotros. Dice Jesús, y recibiréis poder. Esto es todo lo que necesitamos. Y el poder está en el Espíritu, el mismo Espíritu que engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María. Es el mismo Espíritu que te regenera, que te concibe por medio de la palabra, que es la simiente incorruptible de Dios, y es la misma que te sella con su Santo Espíritu, que es las arras de su herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Eso es todo el plan de Dios, que nosotros seamos como Él, proclamamos la palabra de Él. Y Jesús dice, toda potestad me ha sido dada. La potestad que tú necesitas, Jesús la tiene. Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tú ir a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar y a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. No temáis, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios Padre estaba en Jesús, así Dios Padre está contigo. Y dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales te seguirán a los que creen. ¿Tú crees en el Señor Jesús? Respóndeme, ¿tú crees en el Señor Jesús? Si tú crees en el Señor, te debes de reproducir, tú debes de llevar fruto. Esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Y el pámpano que no lleva fruto es cortado y es echado en el fuego. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice, y el que creyere en mí, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios. Los demonios están sujetos bajo la suela de tus pies. Todo espíritu maligno está bajo la suela de tus zapatos. Dice, yo te doy potestad y autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre toda serpiente, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te podrá. Dice que cuando Cristo dio su vida en la cruz, al tercer día Él resucitó entre los muertos sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre toda lengua que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo poder de Satanás está bajo la suela de tus pies. Cuando Dios resucitó a Cristo, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. ¿A quién? Sobre el cuerpo, el cual es la iglesia. Tú eres la iglesia. El poder no está en el pastor, tampoco está en el evangelista. Si Dios dio oficios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, pero el poder y la autoridad, tú eres miembro del cuerpo. Jesús es la cabeza. El cuerpo sin la cabeza es como una gallina sin cabeza, no puede hacer nada. Pero si estamos unidos a la cabeza, nuestra cabeza es Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos la iglesia, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así como dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si el pámpano, que es la rama, no está unida a la vid, no puede tener la savia, la vida, el poder, el fruto
la dulzura de la vid fluyendo a través de la rama. Así es nuestra vida ahora con Cristo. Dios nos ha llamado a esto, a ir a todo el mundo y poner nuestras manos sobre los enfermos. No tengas temor, hazlo. Dice, y estos sanarán. Tú echarás fuera demonios, hablarás en otras lenguas, y tomares serpientes y cosa mortífera. Dice, no te hará daño. Tú lo puedes creer en el nombre de Cristo Jesús. Es tuya, es Dios, te ha recreado, regenerado, se ha salvado, te ha llamado para hacer y hacer las obras que Él te ha dado a hacer. Hazlas, sé obediente a la voz de Dios. Si te gusta este mensaje, márcale me gusta, ahí la campanita, suscríbete. Dios te bendiga, pon tus oraciones ahí en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Amén.